Nunca debiste haber nacido, me soltó mi papá mientras le entregaba el cargo de CEO a mi hermano. Yo solo sonreí y dije, esta empresa existe gracias a mí. 2 semanas después, retiré los fondos e hice que todo se viniera abajo. Hola, Reddit. Tenía 29 años cuando mi padre destrozó el último atisbo de respeto que aún le guardaba. Se suponía que sería un día histórico, la sala de juntas rebosante de legado, la mesa de caoba pulida resplandeciendo bajo el sol del mediodía, y las paredes impregnadas del susurro emocionado de los directivos que habían visto nacer esta compañía de la nada, mi compañía. Yo no estaba allí solo como su hijo, estaba allí como el arquitecto de su éxito moderno. Hace 10 años. Este lugar estaba casi dando sus últimos estertores, un vestigio anticuado en un mundo digital. Mi padre se negaba a modernizarse, aferrado a sus métodos de los 90. Cuando regresé de la universidad con una doble titulación en ingeniería de software y analítica de negocios, propuse transformar nuestra empresa de fabricante de hardware a desarrolladora de plataformas SaaS para soluciones empresariales. Al principio se rió de mí, me ridiculizó, pero insistí, rogué, luché, y al final cedió. Fueron años de noche sin dormir, cumpleaños perdidos y relaciones destruidas porque yo anteponía a la empresa. Mis ideas funcionaron, triplicamos las ganancias en 3 años. Conseguimos contratos con firmas globales y nuestra marca volvió a importar. Mis estrategias, mi visión, todo era mío. El consejo de administración lo alababa a él, claro, pero todos sabían quién estaba detrás de los números, todos, menos él. Así que ese día, al entrar al salón de juntas esperando la ceremonia formal de mi nombramiento como CEO, promesa que me había mantenido esperando durante meses, me sentía extrañamente tranquilo y seguro, pero esa calma se desvaneció cuando vi a mi padre colocar la mano sobre el hombro de mi hermano menor y anunciar. Me enorgullece comunicarles que Daniel asumirá a partir de hoy como nuevo CEO de la compañía. Hubo un silencio incómodo, de incredulidad. Mi hermano Daniel, el tipo que llevaba 5 años saltando entre startups fallidas y mochileando por Bali, regresando solo cuando se quedaba sin un centavo, no sabía nada de software empresarial. Apenas podía pasar media reunión de presupuesto sin revisar su teléfono. Me reí, pensé que era una broma, hasta que crucé la mirada de mi padre, fría, calculadora, y lo oí repetir. Nunca debiste haber nacido, siempre has sido una amenaza, no un hijo. Te crees más listo que yo, crees que fuiste quien construyó esto. Solo eras una herramienta. Esas palabras quemaron más que cualquier otra cosa. No respondí de inmediato. Miré alrededor, algunos evitaban mi mirada, otros se mostraban horrorizados. Daniel se veía incómodo, pero no lo suficiente para negarse. No armé un escándalo, no grité ni volteé la mesa, solo sonreí, asentí y salí. Pensaron que me lo tomaría como un golpe bajo y volvería a pedir migajas. Lo que no sabían es que yo tenía palanca, mucha palanca. Fui yo quien trajo a los inversionistas externos cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, pero no solo los convencí, me convertí en uno de ellos, a través de empresas pantalla y fondos ángeles. Aseguré la mayoría de la influencia en el pool de financiamiento que mantenía vivas nuestra idea y expansión global. Sin esos fondos, no podrían respirar. Sin mí, la compañía era un cadáver hinchado fingiendo vida. Durante 2 semanas, desaparecí, sin contacto, sin reacción. Los dejé acomodarse en su nueva era. Observé los boletines de prensa, la propaganda de marketing y las incómodas entrevistas de Daniel, repitiendo palabras que no entendía. Esperé al cierre del trimestre financiero y entonces hice la llamada. Los inversionistas retiraron su apoyo, todos. Los proyectos se congelaron, los salarios quedaron impagados, los contratos se rescindieron por incumplimiento, los proveedores iniciaron demandas, y yo observaba. Vi a mi padre rogar, a intentar rescatar algo. Pero los mecanismos financieros que yo había diseñado tenían raíces más profundas de lo que él comprendía. Uno a uno, sus sistemas colapsaron por falta de mantenimiento. El consejo se volvió contra él. Los accionistas convocaron juntas de emergencia. Mi hermano desapareció, borró sus redes sociales. Lo último que supe es que huyó a Europa buscando encontrarse a sí mismo, otra vez. El golpe final ocurrió cuando uno de nuestros clientes principales demandó por violación de protocolos de seguridad, protocolos que yo había diseñado y que ellos intentaron modificar sin entender. Esa demanda fue suficiente para hundir las acciones en picada. Mi padre fue forzado a renunciar entre la humillación. Al día siguiente caminé hasta su oficina. Estaba solo, sin asistentes, sin ejecutivos, solo él y una botella de whisky. Ni siquiera levantó la mirada. ¿Lo lograste de verdad?, dijo. No, respondí, solo te dejé fracasar. El resto lo hiciste tú. Me giré para salir. Pero antes de cruzar la puerta me detuve.
La empresa sobrevivió gracias a mí, tú solo sostenías la pluma, yo escribí la historia. No respondió, no hizo falta. Al marcharme, sentí que no era la victoria que esperaba, no hubo éxtasis, solo un silencio hueco que me siguió como sombra. Esa noche llegué a casa y abrí una copia de seguridad encriptada que había guardado en secreto años atrás. Contenía todos los documentos antiguos, memorandos internos, transcripciones de juntas, y lo más importante, los registros de mi madre. Ella había sido accionista silenciosa, alguien a quien mi padre borró del historial de la empresa tras enfermar. Al revisar esos archivos hallé cuentas ocultas, transferencias secretas, pruebas de robo de propiedad intelectual y, enterrado en un informe de hace más de 15 años, un archivo sellado marcado, confidencial. Detallaba una investigación interna sobre las patentes originarias de la compañía, patentes que no eran de mi padre, sino de ella, mi madre. Ella había creado la base, mi padre lo tomó todo, lo reempaquetó con su nombre y construyó un trono sobre su genio. Luego enterró su legado, negándome mi herencia y asegurando que nadie supiera de su contribución. No me extrañó que me viera como amenaza, era su hijo, y en más sentidos de los que imaginaba, su herencia viva. Comprendí entonces por qué eligió a Daniel, él no representaba peligro, era dócil, su propio hijo. Yo era un recordatorio viviente de todo lo que robó y de lo que temía que algún día saliera a la luz. Con la empresa en ruinas y la verdad en mis manos, supe algo, esto no había terminado. No destruyó su imperio por venganza personal, sin saberlo. Había reivindicado a mi madre, pero había más secretos enterrados, otro archivo sellado, fechado apenas 3 meses antes de su muerte, el 14 de marzo. Esa fecha no significaba nada para los demás, pero para mí lo era todo. Era el día en que mi madre se desvaneció en su oficina, y 2 semanas después murió, oficialmente, aneurisma súbito y trágico, pero nada de eso me parecía sincero. Recordé a mi padre entrando al hospital, organizando todo, la discreción alrededor de la empresa, la reestructuración inmediata y, sobre todo, la rapidez con que la borraron de la historia corporativa, como si nunca hubiera existido. Finalmente abrí ese archivo. Lo que encontré me revolvió el estómago. Era el protocolo de sucesión, un documento legal firmado por mi padre y 3 ejecutivos, que estipulaba cómo transferirían el control a mi padre en caso de la incapacitación o muerte de mi madre. Fechado un día antes de que ella colapsara, un solo día, con su firma falsificada, pero aún peor, había una grabación de audio de vigilancia. Se oía a mi madre, urgente, acusando a alguien de robar su código, el plan de software con el que obtuvimos nuestro primer contrato millonario. Luego la voz de mi padre, calmada y gélida, diciéndole que dejara de cuestionar, que se detuviera, que se estaba volviendo un problema. La grabación cortó justo cuando ella gritaba traición. Me quedé blanco, apretando los bordes de mi escritorio hasta ponerme los nudillos blancos. Sospechaba algo, pero ahora no cabía duda. Él no solo me traicionó a mí ni borró a mi madre. Fue él quien lo orquestó, con la precisión de un cirujano. Ya no buscaba justicia. Estaba enfrentando los escombros de una mentira que sustentaba toda mi vida. Creía haber derribado un monumento a la arrogancia, pero en realidad había derribado una pirámide erigida sobre un genio robado y un talento silenciado. Mi madre no solo ayudó a fundar esta empresa, ella era la empresa. Su huella estaba en el código, la estrategia y la visión. Él se lo quitó todo y quiso borrar su linaje al nombrar a un incompetente. En la semana siguiente recopilé cada documento, cada grabación, cada firma. Contacté a 2 ingenieros originales que trabajaron bajo ella, hombres ya retirados tras su muerte. Uno, un anciano llamado Isef, rompió en llanto al saber quién era yo. Me contó que ella fue la estratega más brillante que conoció, que luchó por sus ideas pese a la resistencia del consejo y que sí, sospechaba que planeaban sacarla de circulación. Grabé sus testimonios y presenté la demanda. Esta vez a lo grande, filtré el audio, publiqué las patentes originales, expuse las firmas falsificadas. El mundo estalló, los accionistas pasaron de la confusión a la furia. El legado de mi padre se desmoronó en menos de 48 horas. Asistí a la audiencia con un traje negro impecable, sin mostrar emoción. Él estaba allí, pálido y derretido. No parecía el hombre arrogante que gobernó un imperio. Parecía alguien que pasó la vida construyendo un reino de cristal, del que yo era el martillo. El juez falló a mi favor, las patentes y la propiedad intelectual pertenecían a mi madre, ilegalmente. Ahora a mí, no me detuve ahí, exigí reconocimiento póstumo, reinstalaron su nombre como cofundadora. Su retrato volvió al lobby principal y su historia se contó por fin. Los miembros cómplices del consejo renunciaron avergonzados. 2 de ellos fueron acusados de fraude corporativo. Mi padre lo perdió todo, sin asiento en el directorio.
sin paquete de jubilación, sin indemnización. Me aseguré de ello. Daniel reapareció tras la tormenta mediática, mandándome una disculpa a medias envuelta en tonterías espirituales. La ignoré. Él fue un títere y se dejó usar. No necesitaba su arrepentimiento. Necesitaba paz. Cuando todo se calmó, entré al ala ejecutiva vacía y abrí la oficina de mi madre, cerrada durante años. Todo estaba tal como lo dejó, sus libros, sus bocetos y la foto enmarcada de mí de niño sobre su escritorio. Me quedé allí largo rato, envuelto en ese silencio. Por primera vez en años no sentí rabia, sentí un orgullo sereno. Su historia ya no sería un pie de página en la ego de otro, su legado ya no estaría enterrado. Al sentarme en su silla, contemplando el horizonte que ella soñó conquistar, comprendí algo: yo no quería ser CEO, no deseaba gobernar ese imperio, ya había cumplido mi misión. Dejé la empresa en manos de una antigua colega que trabajó con mi madre y entiende el alma de esta compañía. Me retiré, no en derrota, sino en paz. Que construyan algo nuevo, que lleven su antorcha. Yo ya libré mi guerra, descubrí la verdad y restauré lo perdido.